Bueno, en este segundo vídeo vamos a continuar con la explicación del primer punto de este esquema. En el último, recordad, hemos explicado este esquema al completo y habíamos dicho que las siguientes diapositivas íbamos a explicar en el punto 1, el primer paso de la primera fase, íbamos a explicar qué variables, qué criterios de segmentación podíamos utilizar más habitualmente en turismo. No ese ejemplo que habíamos puesto del color del pelo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues algunas de estas variables las vamos a hacer un listado a partir de esta diapositiva. Así que voy a ponerlo más grande. Y el primer tipo de variables de segmentación que utilizamos son las que denominamos variables de segmentación geográfica, que consisten en lo que veis ahí. Dividimos el mercado en unidades geográficas más pequeñas, como pueden ser países, bueno, España, Francia, lo que sea, regiones, Europa, Asia o regiones más pequeñas. Estados o comunidades autónomas, en España lo llamaríamos comunidades autónomas, provincias, incluso municipios o vecindarios, si vamos a una segmentación, una microsegmentación, ¿no? Bueno, la segmentación geográfica en general muchas veces no funciona demasiado bien, pero en turismo sí que tiene cierta utilidad, sí que puede funcionar. Cuando hablamos, por ejemplo, de restauración, recordar que nosotros dividimos el marketing turístico, lo hemos planteado en dos grandes sectores, restauración y hostelería. Cuando hablamos de restauración, lo podemos utilizar la segmentación geográfica para dividir el mercado en función de las diferentes preferencias que tienen las diferentes regiones en comida y bebida. Por ejemplo, un ejemplo bastante sencillo que desde además, digamos, me afecta personalmente, ¿no? Pues nosotros los asturianos, a un sitio que es una sidrería, un restaurante, pues lo llamamos restaurante, pero claro, cuando eso se pone aquí en Madrid, pues lo llamáis restaurante asturiano, ¿no? Entonces se posiciona de distinta forma porque las preferencias que tenéis aquí en Madrid son distintas de las que tenemos en Asturias. A mí me resulta bastante curioso leer restaurante asturiano porque obviamente como asturiano eso para mí es un restaurante, ¿no? Si hicieseis eso, si en vez de posicionaros en Madrid, os posicionaseis fuera de España, yo que sé, en Nueva York, pues en vez de restaurante asturiano, y a lo mejor os posicionaríais como restaurante español, ante ese otro segmento, ¿no? Y si lo hicieses en la India, pues a lo mejor os posicionaríais también como restaurante español, pero por ejemplo en la formulación del producto, pues ya tendríais bastante cuidado en no vender cachopo, o hacer un cachopo local, pues no sé, alguna aberración como cachopo vegetariano o algo así, ¿no? Pero obviamente no venderéis carne de vaca en la India. Entonces, lo que estamos haciendo es, en función de las distintas preferencias de los distintos segmentos que nos hemos planteado desde el punto de vista geográfico, nuestra propuesta de marketing sería distinta y aprovecharíamos eso. En hostelería puede funcionar también de forma similar, sobre todo basándonos en las peculiaridades locales de las que podemos obtener una ventaja competitiva, ¿no? Aquí tenéis dos ejemplos. El ejemplo más a la derecha se refiere a Costa Rica, que es un país que se ha posicionado muy correctamente en base a una peculiaridad local, ¿no? Que es pues lo bien conservada que tiene la naturaleza y su selva. Entonces se ha posicionado en un tipo de turismo respetuoso con la naturaleza y turismo de aventura en la naturaleza que puede ofrecer a países que no tienen ese recurso natural, ¿no? Y luego algo mucho más sencillo, mucho más típico, que sería, por ejemplo, el Caribe. ¿Qué es lo que ofrece el Caribe? Pues ofrece sol durante todo el año, pues a turistas que provienen de lugares que obviamente no tienen sol durante todo el año y además pues que generalmente eh, tienen un poder adquisitivo elevado, ¿no? Como pueden ser los europeos del norte, como pueden ser norteamericanos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podemos utilizar para el posicionamiento las peculiaridades locales cuando segmentamos geográficamente, es decir, cuando nuestros clientes son distintos de nosotros y son de países que no tienen esas peculiaridades. ¿De acuerdo? Así que ese es el primer criterio que podemos utilizar en función del origen de nuestros clientes, del origen de nuestros visitantes. Segundo criterio que se utiliza, en realidad no es un criterio, sino un conjunto de criterios, es lo que llamamos segmentación demográfica. Utilizamos criterios de segmentación, pues que son algunos como los que veis aquí, edad, género quiero decir sexo, ciclos de vida familiar, etcétera, etcétera. Son criterios muy populares y son populares no porque funcionen bien, sino porque son fáciles. Es decir, es bastante fácil saber cuál es la edad o dividir mi población en edad, porque es fácil conocerla. Si vosotros fueseis mi población, no os tendría ni que preguntar. Con mirarlo en vuestras fichas ya sabría qué edad tenéis cada uno y podría segmentaros en grupos basados en la edad. El género o sexo es todavía más fácil. En un cuestionario
de hecho se rellena por observación. Aquí no lo puedo saber porque no estáis delante, pero si estuviésemos en clase, pues fácilmente os dividiría en hombres y mujeres simplemente con mirarlo, ¿vale? Otros son un poquito más complicados, como ciclos de vida familiar, tamaño familiar, pero bueno, simplemente consiste en preguntar en un cuestionario y es fácil de hacerlo. Entonces, por eso son populares, pero el gran inconveniente que tienen, que básicamente es algo, un problema general del marketing, es que aquello que es fácil de hacer funciona peor y aquello que funciona bien no es tan fácil de hacer, ¿no? Por ejemplo, segmentar por personalidad, que lo veremos más adelante, funciona muy bien, pero el problema es saber cuál es la personalidad, pues, eh, de los distintos componentes de los segmentos de mis distintos clientes. Si os preguntase cuál es vuestra personalidad, posiblemente, aunque tuvieseis toda vuestra buena voluntad de decírmelo, no tendríais muy claro cuál es, ¿no? Así que eso, utilizamos mucho las variables demográficas sencillamente porque son fáciles de utilizar, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera, la edad y la etapa del ciclo de vida. Basándonos en edad, la diferencia entre edad y etapa del ciclo de vida es que la edad, pues, es la edad numérica que tenemos cada uno, fácil de ver, mientras que la etapa del ciclo de vida es un poco más complicada, pero funciona mejor. La idea de esto es que, por ejemplo, pues una persona que tiene 20 años como vosotros y que es estudiante y no sé, pues vamos a suponer que vivís en casa de vuestros padres o vivís en un piso compartido, en una residencia, ¿vale? Posiblemente tengan muchas cosas en común con gente de vuestra edad que estén en esas mismas condiciones, pero no tendrán mucho en común con gente de vuestra edad que a lo mejor, imaginaros, pues tiene un trabajo y ya ha formado una familia, ¿no? Pues a lo mejor vosotros tenéis más que ver con un estudiante de 30 años que con una persona de 20 años de vuestra edad que ha formado una familia, etcétera, etcétera. Y viceversa, es decir, esa persona de 20 años posiblemente tenga que ver más con alguien de 30 o 40 años que haya formado una familia que con la gente de vuestra edad. Bueno, pues eso que decimos de formar una familia, de ser estudiante, de vivir en tal sitio, es lo que llamaríamos etapa del ciclo de vida y obviamente funciona mejor como criterio que la edad, pero es lo que decíamos antes. Si yo os pregunto cuál es vuestra etapa del ciclo de vida, pues a lo mejor no sabéis lo que os estoy preguntando, pero si os pregunto vuestra edad, lo respondéis con completa seguridad, ¿no? Bueno, pues en general, en función de eso, basándonos un poco más bueno, combinando los dos, podemos obtener cosas como niños, jubilados, singles, eso sería más bien etapas del ciclo de vida que edad, ¿no? Y una de las facilidades que tenemos desde el punto de vista del marketing turístico es plantear ofertas específicas para esos colectivos. Y aquí tenéis varios ejemplos. Pues una agencia de viajes que se dedica a vacaciones para singles. Aquí tenéis pues algo muy típico en los destinos turísticos. Hacer destinos turísticos solo para niños. Los que no viajan con niños, pues en general tienen tendencia a no querer compartir esos hoteles, mientras que al revés, aquellos que viajan con niños lo primero que buscan es qué actividades específicas hay para ellos. Desde el punto de vista de la restauración, pues el menú Happy Meal, solo para niños. Y luego algo que funciona muy bien en España, a lo mejor para los alumnos de intercambio, si están todavía por ahí, no saben muy bien lo que es el Inserso, que es pues unas vacaciones que el Estado paga a personas jubiladas y bueno, pues de hecho hay varias noticias que las podéis buscar por ahí que para determinadas agencias de viajes y sectores pues son algo muy importante, ¿vale? Cuando se hace esa concesión administrativa pues es algo bastante importante. Así que eso sería pues un ejemplo de la importancia de este tipo de factores en el turismo, ¿no? Para determinados colectivos. Otro que se utiliza habitualmente, el género. Pues lógicamente el género eh, digamos que es súper muy tentador utilizarlo porque es muy fácil de utilizarlo, dividir hombres y mujeres, ya digo, solamente hay que mirar, se rellena en un cuestionario por observación. El problema es que en general no funciona demasiado bien. ¿Por qué? Pues porque en realidad hombres y mujeres solemos tener comportamientos de compra bastante similares. Sin embargo, en determinados casos, pues funciona bien. Por ejemplo, funciona bien cuando hablamos de sectores como la cosmética, ¿no? Que pues muchas empresas, a partir, ¿os acordáis de los 2000, los metrosexuales, etcétera, etcétera? Este anuncio que veis ahí es de los 2000. El actor ya no está tan bien conservado, pues todo esto lo que empezaron a lanzar fueron líneas para hombres, como por ejemplo la línea L'Oreal Men Expert, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como digo, en general es un criterio pues bastante simplista, no nos da resultados especialmente buenos. Los ingresos, pues sí que es un criterio que funciona bastante mejor, y sobre todo es especialmente útil en la industria hostelera. Generalmente, como veis, las distintas propuestas de marketing sí que están basadas en distintos segmentos separados por el nivel de ingresos, ¿no? Hoteles de lujo, moteles, hoteles low cost, etcétera, etcétera.
¿vale? De todos los segmentos, el que más difícil suele ser de gestionar es el sector de ingresos medios, porque tiene una gran variedad de comportamientos, es decir, la gente con un nivel medio de ingresos, pues cada uno está, por ejemplo, en una etapa del ciclo de vida distinto y en función de esos tienen comportamientos completamente distintos. Así que generalmente la idea es combinar el criterio ingresos con otros criterios de segmentación. Obviamente es muy importante este criterio para lo que veis ahí, para la estrategia de precios. Bueno, como veis, estas diapositivas tienen menos que explicar porque pues básicamente son descriptivas, ¿no? Tenía un poco más de complejidad la que nos describía el proceso de segmentación. Bueno, pues seguimos viendo si esto avanza, que de momento parece que no. Vale, perdonar, género, ingresos. Y el siguiente criterio, uno de los más utilizados últimamente, es la segmentación psicográfica. ¿Ventajas e inconvenientes de este sistema? Pues la gran ventaja es que funciona muy bien. Los criterios psicográficos funcionan muy bien. El gran inconveniente, pues que es difícil de saberlos. Incluimos cosas como el ejemplo que os ponía antes, la personalidad, ¿no? La personalidad efectivamente nos explica muy bien nuestro comportamiento de compra. Pues no sé, imaginaros, no se va de turismo aventura no tiene la misma tendencia a irse a un destino de turismo aventura a gente con personalidad extrovertida que gente con personalidad aventurera que gente con personalidad introvertida. No, lo difícil es saber, pues eso, quién es extrovertido, introvertido, etcétera, etcétera. A diferencia, por ejemplo, pues del sexo, que es muy fácil saber quiénes son hombres y mujeres, pero que realmente no nos marca la diferencia en cuanto a hacer turismo aventura, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues como digo, estas funcionan muy bien, pero son difíciles de elaborar los segmentos, de aplicar esos criterios de segmentación para separar y definir los distintos segmentos. Como funcionan tan bien y son tan difíciles de medir, pues muchos institutos de investigación de mercados pues han ido elaborando formas para establecer distintos segmentos basados en variables psicográficas. Aquí tenéis uno que es de GfK-Emmer, un instituto alemán bastante grande, y luego también tenéis otro si lo encontráis, si lo buscáis por internet, que es el test VALS, VALS, Values and Lifestyles, y es un test que lo podéis hacer vosotros mismos y que os dice un poco a qué segmento desde el punto de vista psicográfico pertenecéis. ¿Vale? Lo podéis buscar, VALS, VALS. Está en inglés, pero bueno, se entiende bastante bien el test. Y os dirá qué tipo de, pues bueno, de qué tipo de personas sois y a qué tipo de segmento pertenecéis. Bueno, la segmentación psicográfica solemos considerar tres tipos de variables. La primera es la clase social y funciona muy bien. ¿Por qué? Pues porque las personas de una clase social van a establecimientos completamente distintos de las personas que pertenecen a otra clase social, a una clase social distinta. Pues lo que dicen aquí. Si vais a un bar de menú del día, pues seguramente una persona de clase alta se sienta incómoda allí y viceversa. Cuando las personas que habitualmente comen o comemos en un sitio de menú del día, pues si nos metemos en un restaurante de lujo, pues también a lo mejor nos podemos sentir más incómodos, ¿no? Así que funciona bastante bien. Y lo mismo, pues en cuanto a los hoteles, etcétera, etcétera. La clase social, de hecho, es el más sencillo de todos estos criterios. A la hora de distinguir cuál es la clase social, recordad, yo creo que ya lo hablamos alguna vez en clase, se suele utilizar para separar en clases sociales. No se pregunta a qué clase social perteneces, porque entonces todo el mundo contesta que a la clase media, sino que se suele utilizar una combinación de varios criterios, como son nivel de ingresos, nivel de educación, básicamente esos dos son los que aparecen en todos, y otro tipo de criterios adicionales, como tipo de gasto, como en qué se gasta el dinero, cómo está distribuido su gasto, etcétera, etcétera. Pero vamos, sobre todo, los que figuran en todas las formas de definir clases sociales suelen ser nivel de ingresos y educación. La siguiente variable psicográfica que funciona muy bien son los estilos de vida. En función del estilo de vida que tenemos cada uno, pues solemos tener comportamientos de compra muy particulares. Siempre esto, recordad el ejemplo que siempre ponemos, que son los hipsters, ¿no? Que sería un estilo de vida y que evidentemente casi todos compran las mismas cosas. Un poco, bueno, llevarlo un poco a la parodia, ¿no? Pero los estilos de vida son lo que veis en este test que veis ahí debajo, que es el test VALS, y lo que veis en el test, perdón, en este test que es el de GFK y en el que os he recomendado que es el VALS. Luego la personalidad, que es bastante parecido al anterior, pero desde un punto de vista más individual. Los estilos de vida son como grupos, mientras que la personalidad cada uno tenemos la nuestra, ¿vale? Y con esto termino este vídeo y pasamos al siguiente.